Bueno, entonces para continuar con la clase de la semana, ¿verdad? Les propongo ahora calcular lo que sería el área encerrada por esta curva dada en coordenadas paramétricas, ¿sí? Entonces, saben que para cualquier ejercicio de este tipo, de área plana, longitud de curva, lo que sea, hay que hacer un gráfico, ¿verdad? Con el gráfico se ve mejor lo que pasa. Entonces, voy a hacer el gráfico de los ejes X y Y, del eje Y, desde el eje X. Bueno, entonces es un gráfico esquemático de la situación. Yo les dije en la primera parte, voy a tratar de hallar siempre los puntos más importantes de la curva, ¿verdad? El resto de los puntos ustedes ya van a hallar por la función tabla de su calculadora o la forma clásica de hallar puntos, ¿está bien? Como sea, pero yo no voy a perder tiempo en gráfico, ¿sí? Entonces, para que tengan ya en cuenta, esta función, ¿sí? Dada en forma paramétrica, corresponde a lo que se denomina una cardioide alargada, ¿sí? Se le llama cardioide alargada, ¿sí? A la función con este formato. Yo lo que voy a hacer es después de la clase voy a subir, así como anexo a los videos, voy a subir un PDF que va a ser de gráficas notables para que vean ahí las funciones generales de una serie de curvas. Por supuesto que algunas van a ser ya conocidas por ustedes, ¿verdad? Algunas van a ser las que están en el material de Marcos Benítez, otras que en la teoría. Algunas van a ser ya muy complejas, ¿verdad? Pero el que por ahí pueda leer y tener en cuenta los formatos de esas curvas, genial, ¿verdad? Entonces, ahí va a aparecer este formato, va a aparecer y se llama cardioide alargada, ¿está bien? Entonces, ¿cómo yo doy una idea de cómo graficar una función? Vamos a hallar los puntos que pertenezcan a los ejes, ¿sí? Es decir, voy a ver esta curva donde corta al eje X. Entonces, vamos a decir que corta al eje X según qué cosa, según y igual a 0, ¿verdad? El eje X es y igual a 0. Entonces, con esa condición, ¿qué va a implicar? Si la y es 0, va a quedar que 2 por seno de t es igual a seno de 2t. ¿Y qué va a quedar de acá? Que 2 por seno de t es igual a seno de arco doble, 2 seno de t por coseno de t. Entonces acá simplificamos el 2 y ¿qué cosa? También podemos simplificar el seno como factor, ¿sí? Pero como es una variable, lo que vamos a decir es que simplificamos diciendo que puede valer 0, ¿sí? Entonces una condición ya en que seno de t vale a 0. ¿Y qué es lo que queda? Acá va a quedar 1 y acá va a quedar coseno de t, entonces la otra condición es que coseno de t sea igual a 1. Entonces acá tenemos una serie de valores de t que hacen que la y sea 0 según esta función. ¿Está bien? Entonces acá un primer valor de t, ¿quién va a ser? Arco seno de t, arco seno de 0, ¿sí? ¿Cuánto es? Sale 0, ¿sí? Y según la función seno, si un ángulo cumple, ¿quién más va a cumplir? Y bueno, ahí sabemos que seno de pi menos un ángulo es igual a seno de el ángulo, ¿verdad? Entonces, si un cierto ángulo X cumple un seno, también va a cumplir pi menos el ángulo. Entonces, otro valor de t que cumpla con la condición va a ser pi menos 0, es decir, pi. Entonces, para t0, para t pi, se hace la y igual a 0. ¿Está bien? Acá, para este caso, coseno de t igual a 1. ¿Quién es un valor de t? Voy a llamarle t3, que cumple con la condición. Arco coseno de 1 es igual a 0 también, ¿verdad? Coseno de 0 es 1. ¿Quién más cumple? Y para la función coseno, hay que recordar que coseno de menos un ángulo es igual a coseno del ángulo. Entonces, acá no hay gran información adicional que decir por el momento, porque si un cierto ángulo cumple otro valor, sería menos 0 que al final de 0. O sea, estos dos son valores de t iguales, ¿verdad? Y en general, ¿quiénes más cumplen? Esto sumado a una vuelta o dos vueltas o restadas, o sea, sumadas o restadas vueltas enteras para este ángulo y este otro. ¿Está bien? O sea que al final sacamos que T1 y T2 son 0 y pi. ¿Está bien? Porque T3 es igual a T4 igual a T1, o sea, todo se reduce a los valores 0 y pi, ¿sí? Para que la y se haga 0. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es, para estos valores de t, hallar la x, ¿sí? Entonces, si t1 es igual a 0, ya sabemos que va a dar y igual a 0. ¿Pero qué va a dar como x?
como x va a dar, a ver, 2 por coseno de 0, eso va a salir, coseno de 0 es 1, va a salir 2, menos coseno de 2 por 0, eso es 1 otra vez, entonces va a quedar 1. Entonces, un primer punto de la curva va a ser el punto de abscisa 1 y ordenada 0. Entonces, acá la x1, la ordenada 0, este ya es un punto de la curva que se asocia con el valor de t igual a 0. ¿Sí? Entonces, este ya es un punto de la curva. ¿Quién más va a ser? Fíjense que otro valor era que t2 sea pi. Entonces, si t2 es igual a pi, ¿sí? ¿Qué va a quedar? La y sabemos que va a ser 0, pero la x ¿cuánto va a valer? Y acá va a quedar coseno de pi, ¿sí? Es menos 1 por 2, va a dar entonces menos 2, ¿sí? Coseno de 2 por pi, coseno de 2 por pi corresponde a ser 1 positivo, y entonces va a quedar acá menos 1, entonces esto da menos 3. Quiere decir que menos 3, 0 es otro punto de la curva. Entonces acá, 1, 2, voy a extender un poco más esto, ¿sí? Entonces acá, menos 3, este es otro punto de la curva que se asocia con la t de valor pi, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a dónde corta al eje X, ¿sí? Ahora, si queremos ver dónde corta al eje Y, va a ser según, por supuesto, que x sea igual a 0. Entonces, ¿cómo va a quedar? Y si la x es 0, va a quedar que esto es igual a esto otro. Entonces va a quedar 2 coseno de t igual a coseno de 2t. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Ya que acá hay coseno, este es coseno de arco doble que podemos escribir según coseno también, que va a ser 2 coseno cuadrado de t menos 1. Entonces, formamos la ecuación 2 coseno cuadrado de t menos 2 coseno de t menos 1 igual a 0. Entonces acá hallamos valores de t, ¿sí? Estos que eran t3 y t4 son al final iguales a t1. Entonces acá sí van a estar los nuevos valores para t. Voy a ponerle t3 y t4, ¿sí? Entonces, básicamente acá lo que vamos a hallar es el coseno. Coseno de t3 igual a algo, coseno de t4 igual a algo, ¿sí? Entonces, coseno, ¿quién va a salir acá? De acá va a quedar, según la cuadrática, 2 por, a ver, 2 más, raíz de 2 al cuadrado, 4. Se llama rápido esto, menos 4 por 2 por menos 1 dividido 2 por 2. Bueno. Ahí sale un primer valor, acá 1,366 con la raíz positiva. Con la negativa sale menos 0,366. Ahora, ¿qué pasa? Este coseno, como sale mayor que 1, lo que implica es que no voy a sacar ninguna información de él, ¿sí? Es decir, no hay ningún ángulo que cumpla con la condición de que el coseno sea mayor que 1. Acá no hay nada que decir. Ahora, de acá, de este coseno, como este valor no sale nada, le pongo t nomás, acá le pongo t nomás, porque de acá, de este coseno que está entre menos 1 y 1, sí puedo sacar valores. Y de acá puedo sacar un valor de t3, entonces, ¿qué va a ser cuánto? Arco coseno de menos 0,366. Y sale t3 como 1,9455. ¿Sí? Y recuerden que para el coseno, vimos que si un cierto ángulo cumple también cumple su negativo. Entonces acá, si este ángulo T3 cumple este coseno, un ángulo T4 va a ser su negativo. Es decir, va a ser menos 1,945 prácticamente, con 3 decimales ahí después de la coma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para estas T, se hace la X igual a 0. ¿Quién va a ser la Y? Entonces, si decimos que T3 es igual a 1,945, ya sabemos que la X va a salir 0, pero la Y, ¿cuánto va a salir? Si acá introducimos ese valor, va a quedar 2 por seno de 1,945 menos seno de 2 por ese ángulo. Y sale 2,542, ¿sí? Y si T4 es menos 1,945, sabemos que la X va a ser 0. Pero la Y, ¿cuánto va a valer?
Y básicamente, si introducen ese valor de t negativo acá en la y, va a quedar esta misma medida, pero negativa. Sale menos 2,542. Entonces, tenemos otros dos puntos de la curva. ¿Sí? Ya sabemos que un punto es x0 y la y 2,54. Entonces, x0 y la y va a estar por acá. 2,542. Y también para x0, otro punto es de ordenada menos 2,452. Entonces, estos son los puntos importantes de la curva. Y ojo, voy a decir que este punto se asocia con ¿qué t? Con t3 igual a 1,945. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar la curva? Si grafican el resto de la función, va a salir efectivamente una cardioide, pero alargada, extensa a lo largo de la X. ¿Sí? Entonces, con esta figura, ¿sí? ¿Cómo vamos a hallar el área encerrada por ella? Hay una completa simetría. Es decir, como nos pide hallar toda esta área que encierra la curva, ¿sí? Por simetría, lo que podemos hacer es hallar tan solo esta parte que se encuentra por encima del eje X. ¿Sí? Voy a llamarle entonces A1 a esa área que está por encima. ¿Está bien? Entonces el área no va a ser otra cosa que 2 veces A1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a hallar esta área? ¿Sí? Y ahí es donde va a entrar lo que corresponde a la fórmula. ¿Está bien? Hasta acá estamos todos de acuerdo. ¿Se entiende? Repito, no grafico los otros puntos porque es pérdida de tiempo para la clase. ¿Está bien? Pero recuerden, para mí un consejo es siempre hallar los puntos donde la curva corta los ejes. Es decir, donde la y o la x se haga cero. Para tener una mejor idea de cómo se comporta la función. ¿Sí? Hasta acá van siguiendo. No hay ninguna pregunta, pues quiero borrar ya esta parte. ¿Todo bien? Bueno, ¿está bien? Si no hay ninguna pregunta, entonces ya borro esta parte. Y bueno, ¿cómo funciona la fórmula para hallar área en coordenadas cartesianas? Por supuesto que la fórmula es la misma. Si queremos hallar un área en coordenadas cartesianas con el eje X de la curva con el eje X, con la horizontal, ¿cómo hacemos? Es integral de una x1 a una x2 de y por diferencial x. ¿Sí? Entonces, de acá, lo que ocurre es que tanto la x como la y son funciones de t. Entonces, siendo la x una función de t y la y alguna otra función de t, esto va a quedar para integrar. Y escribimos según t y va a quedar g de t. Y el diferencial x obtenemos acá, porque de acá el diferencial x va a ser f' según t por diferencial t. Entonces, se reduce nada más que a esto la fórmula. ¿Sí? Y bueno, y por supuesto que como pasamos de integrar según x a según t, esto va a ir para valores de t1 a t2. Entonces, es recordar la fórmula en coordenada cartesiana y escribir según t con estas dos condiciones. ¿Está bien? Hacer un cambio de variable según t. Entonces, para nuestro caso en particular, ¿cómo va a ir la curva? Fíjense que esto depende principalmente del diferencial t. Es decir, si vamos de una t a de un valor de t1 a un valor de t2 mayor, ¿sí? El diferencial t va a ser positivo. Y fíjense que para hallar toda esta área que está acá abajo de la curva, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es, yo voy a empezar con una t desde este punto, ¿sí? Para después originar todo lo que sería esta rama de la función, ¿sí? El área que encierra esta rama de la función con la horizontal, ¿sí? Entonces, para eso, me muevo entre qué valores de t. Me voy desde este valor, desde este punto, que es un valor de t0, paso por la t 1,945 y voy hasta qué t final. Voy hasta la t de valor pi. Entonces, si voy a integrar esto, toda esta zona, en cuanto a la t, me muevo desde 0 hasta el valor de pi. Entonces, por eso
a este primer punto le corresponde el valor de t 0, a este último punto le corresponde el valor de t pi. Entonces, por eso, integro de 0 a pi para moverme con un diferencial t positivo, de un valor menor a un valor mayor, ¿sí? Y la función g de t, ¿quién es? Es esta expresión que va a ser 2 seno de t menos seno de 2t. ¿Por cuánto? Y por f' de t. Entonces, como la función x de t es 2 por coseno de t menos coseno de 2t, ¿quién va a ser f' de t? No va a ser otra cosa que la derivada de x respecto a t, ¿sí? ¿Qué va a quedar cuánto? Derivada de coseno es menos seno, entonces va a quedar menos 2 por seno de t. Derivada de coseno es menos seno, con este menos se vuelve más, y va a quedar seno de 2t por derivada de 2t, derivada interna, por 2, ¿sí? Entonces puedo decir que esto igual a ¿cuánto? Hago acá un factor común 2 y va a quedar seno de 2t menos seno de t, ¿sí? Entonces, ¿quién es f' de t? Es la expresión x', la derivada de x según t, que va a quedar por este 2 que voy a agregar acá, puede ya salir de la integral, ¿sí? Entonces, todo esto es para hallar el área 1 que marqué ahí. Entonces, quedan 2 afuera y va a quedar todo esto por seno de 2t menos seno de t, y todo esto, por supuesto, por el diferencial t. Entonces, así queda la integral que vamos a resolver ahora. ¿Está bien? Hasta acá estamos todos de acuerdo. ¿Siguen esto? ¿Se entendió lo de la t? ¿Cómo va desde 0 a pi para que el diferencial t sea positivo? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo va a terminar esto? Fíjense que acá no queda de otra que hacer una distribución, ¿sí? Vamos a distribuir estos dos paréntesis y vamos a ver qué queda. Entonces, todo esto va a continuar con el 2 afuera, integrar de 0 a pi, ¿qué cosa? Si distribuimos, esto va a quedar 2 por seno de t por seno de 2t. Voy a hacer rápidamente eso. Sigan, y si escribo algo mal me corrigen, por favor. Ya saben lo como es el tema conmigo, ¿sí? Menos 2 seno cuadrado de t, después va a quedar menos seno cuadrado de 2t, y por último más seno de t por seno de 2t, y todo esto por diferencial t. Entonces, queda esta suma de funciones que voy a escribir como 2 integral de 0 a pi de quién. Tenemos acá 2 seno de t por seno de 2t, y acá un semejante. Se va a reducir todo eso a 3 veces seno de t por seno de 2t. Tenemos acá un menos 2 seno cuadrado de t, y acá un menos seno cuadrado de 2t, todo por diferencial t. Entonces, ¿cómo va a quedar esta integral? Vamos a distribuir la integral con estas tres funciones. Acá va a quedar 2 por 3, 6. Entonces va a ser 6 integral de 0 a pi de seno de t por seno de 2t. Acá va a quedar menos 2 por 2, menos 4. Integral de 0 a pi, seno cuadrado de t. Y acá menos 1 por 2, menos 2. Integral de 0 a pi para seno cuadrado de 2t. Y así va a quedar. Por supuesto que estas dos integrales, ¿sí?, son similares en su resolución, porque son al fin y al cabo senos cuadrados. Eso ya es un clásico, ya tiene que ser un clásico para ustedes eso, ¿sí? Si le llamamos formato A esas integrales, ¿sí?, ¿cómo se resuelven? Entonces, para ese formato A se resuelve eso recordando que seno de t, por ejemplo, si le vemos como arco mitad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno del doble, que es 2t, todo esto dividido raíz de 2, ¿sí? Entonces, si elevamos al cuadrado, queda por supuesto esto sin la raíz, entonces ya integramos, en vez de 1 cuadrado, integramos el medio, integramos un coseno, eso ya es inmediato, así que eso se resuelve ya de esa manera, ¿sí? Ahora, para este otro formato, ¿sí?, vamos a llamarle formato B,
¿Cómo se resuelve un producto de senos, el producto de cosenos, o producto de un seno o un coseno? Para eso hay que recordar las transformaciones en suma, ¿sí? Entonces, para este caso, tener seno de A por seno de B, eso es equivalente a menos medio, ¿quién? Menos medio coseno de A más B menos coseno de A menos B, ¿sí? Un producto de funciones seno se transforma como la mitad negativa de una diferencia de cosenos, de la suma de los arcos y de la diferencia de ellos. Entonces, cambiando esta expresión por esta otra, vamos a tener que integrar ya tan solo una función coseno y otra función coseno. Entonces, eso ya es inmediato de integrar, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué vimos? Con esto vimos cómo se comporta la integral para hallar un área, ¿sí? Para una función dada en forma paramétrica. Hay que ver, uno de los que hay simetrías, ¿sí? Y con la simetría, a esos puntos, identificar qué valores de t le corresponden, ¿sí? Con qué valores de t determinamos este punto, el primero de la curva, y este otro, el último que utilizamos. Entonces integramos desde la t menor hacia la t mayor, ¿sí? Y como siempre usamos la equivalencia según t para la función, y el resto ya es historia para ustedes. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Les pregunto, ¿con esta información ya serían capaces de integrar estas tres expresiones? ¿Sí? Bueno, perfecto, genial. Entonces, ese es el concepto para integrar un área en forma paramétrica. Recuerden nada más, cuando grafiquen, pónganle ahí al lado la t que le corresponde a ese punto, ¿sí? Para saber de qué t a qué t integrar, ¿sí? Y es nada más que eso. Entonces, si no hay consultas, vamos ya a un área en polares. ¿Está bien? Voy a dar un minuto, no, voy a dar 30 segundos por si acaso, para que pregunten antes de borrar, ¿sí? De paso yo tomo agua. Bueno, está bien, no hay consulta. Entonces vamos ya al siguiente ejercicio. Ya más adelante, yo ya tengo la resolución de todos estos ejercicios ya en foto. Así que termina la clase, subo los videos y también ya subo la resolución con las respuestas. Así que esta vez ya me adelanté y ya hice todo antes. La resolución toda linda. ¿Está bien? Bueno, como siguiente ejercicio para calcular un área en coordenadas polares, vamos a lo siguiente. Calcular el área sombreada para la función ρ igual a A por θ. ¿Sí? Ρ igual a por θ. Entonces, ¿cómo va a ser el gráfico de esta función? Por supuesto que tengo que sombrear qué parte está para pedir el área, ¿sí? ¿Qué parte pide el área? Entonces, trazo lo que es acá el polo y lo que es el eje polar. Esta es tan solo la perpendicular al eje polar por el polo, ¿sí? Entonces, la función ρ igual a por θ, ¿cómo se comporta? Por supuesto que si θ toma valor 0, ρ va a ser igual a por 0, 0. Es decir, nos quedamos en el polo. A medida que el ángulo θ aumenta, por A lo que hace es que el valor de ρ también vaya aumentando. Entonces, a medida que el ángulo va aumentando en sentido antihorario, ¿sí? El radio vector va aumentando y se forma lo que corresponde a una espiral, ¿sí? Entonces, el gráfico lo que hace es sombrearnos una cierta área, ¿sí?
que va entre este ángulo que le pone en pi sobre 3 a este otro ángulo que le pone en 2 pi sobre 3. ¿Sí? Y lo que pide el ejercicio es esta zona. Pide hallar esa área en verde. ¿Sí? Vamos a nombrarle área A en verde. ¿Sí? Que va básicamente entre el primer rizo de la espiral, ¿sí? Y el segundo rizo, ¿sí? Comprendido entre estas dos semirrectas que está para tita pi sobre 3 y para tita 2 pi sobre 3. Entonces, esa es la zona del área que nos interesa, encerrada por esta espiral, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona el cálculo para hallar área en polares? El área en polares corresponde a la mitad de la integral de un valor de tita 1 a un valor de tita 2 de rho cuadrado por diferencial tita, ¿sí? Pero esta fórmula, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Si ustedes tienen, por ejemplo, esta curva es rho f de tita, ¿sí? Y toman dos puntos de la curva, este punto P1 y este punto P2, que le corresponde este ángulo tita 1 y este otro ángulo tita 2, lo que hace esta fórmula es hallar el área de un pedazo de pizza, ¿sí? Y es siempre de un pedazo de pizza que va entre las semirrectas de origen común en el polo para tita 1, que sería esta semirrecta, hasta la otra de valor tita 2 y como siempre encerrada por la curva en cuestión. Entonces, esa fórmula es para hallar este pedazo de pizza, ¿sí? Repito, de tita 1 a tita 2 es desde esa primera semirrecta hasta la última el área que se encierra con la curva, ¿sí? Entonces, sabiendo que así funciona esta área, ¿cómo hallamos esta área acá en verde en particular? Fíjense que si tenemos en cuenta pi sobre 3 a 2 pi sobre 3, acá no hay un pedazo de pizza directo para hallar esta área en verde nada más, ¿sí? Es más, acá podemos distinguir los siguientes puntos. Este es un punto P1, ¿sí? De la curva que se genera con el primer valor de tita igual a pi sobre 3. Es decir, si acá introducimos tita igual a pi sobre 3, va a salir A por ese valor y es ese primer punto P1 de la primera vez que empieza a dar vuelta la espiral. Y este punto P2, ¿sí? Está asociado con el ángulo 2 pi sobre 3. Entonces, a P1 le corresponde pi sobre 3, a P2 le corresponde 2 pi sobre 3. Cuando vamos hasta pi, tenemos este punto. Cuando vamos a 2 pi, tenemos este punto. Entonces, este siguiente punto, que voy a llamarle P3, ya no es un punto que se define con pi sobre 3 directamente, porque a pi sobre 3 le corresponde el punto P1, que es del primer rizo de la curva, ¿sí? El punto P3, ¿de dónde sale? De a este ángulo pi sobre 3, sumarle una vuelta, ¿sí? Del primer rizo, este ya es en la segunda vuelta, donde a P3 le va a corresponder el ángulo pi sobre 3, pero sumado ya a 2 pi. Así, con este ángulo tita, vamos a obtener el punto P3. Y este punto, que voy a llamarle acá punto P4, ¿cómo se obtendrá respectivamente? Como ya es del segundo rizo de la curva, ¿sí? Es para 2 pi sobre 3 aumentarle en una vuelta. Entonces le corresponde 2 pi sobre 3 más 2 pi a ese punto P4. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende qué valor de tita le corresponde a los puntos 1, 2, 3 y 4? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O tienen alguna duda? ¿Se entiende? ¿Sí? Ojo, repito, sería un error de concepto asociarle el mismo ángulo a P1 y a P3. Este es de la primera vuelta, la primera vez que usamos pi sobre 3. Este ya es del pi sobre 3, pero sumada una vuelta. Si era un punto del tercer rizo, para el tercer rizo sería pi sobre 3 más
2 vueltas. Así que ojo con eso, con identificar qué valor de θ le corresponde a cada punto en esta espiral. Entonces, ¿cómo podemos hallar esta área en verde? Lo que podemos hacer primeramente es, a ver, el gran limitante, el limitante más exterior de esta área en verde es esta porción de curva, ¿sí? Que va desde P3 hasta P4. Entonces, si usamos este valor de θ, ¿sí? A este otro valor de θ, se va a formar esta curva que con esas dos semirectas me va a dar en parte esta área en verde, sí, pero en parte esta otra parte, ¿sí? Esta otra zona azul más chica. Porque recuerden, siempre se calcula como un pedazo de pizza entre dos valores de θ y la curva en cuestión. Entonces nos daría toda esta zona, ¿sí? El cálculo del área desde P3 hasta P4. Entonces, voy a llamarle A' a esa zona, ¿sí? ¿Cómo podemos hallar entonces lo que sería la suma de A más A'? ¿Sí? Sería todo este pedazo de pizza. Sería igual a medio integral de ¿quién? De este valor que le corresponde a P3, ¿sí? Voy a llamarle θ3 a este valor, que sería entonces de pi sobre 3 más 2pi, ¿hasta quién? A P4 le corresponde el valor de 2pi sobre 3 más 2pi, ¿sí? Voy a ponerle θ4 a ese punto. Entonces sería integrar desde θ3 para el punto P3 hasta θ4, el valor para P4, ¿sí? ¿De quién? Rho cuadrado, que va a ser A cuadrado por θ cuadrado y por diferencial θ. Entonces, esta integral, ¿sí? Me da la suma del área A más el área A'. Pero como yo quiero solamente el área A, ¿sí? ¿Qué pasa? Debería calcular esta pequeña parte que tengo de más. Esta pequeña parte es otro pequeño pedazo de pizza, ¿sí? Que va entre estas dos semirectas correspondientes a los puntos P1 y P2 y con esta pequeña porción de la espiral nada más. Entonces yo puedo hallar respectivamente A' como ¿quién? Sería medio integral de ¿quién? Y como es el punto P1, al punto P1 sí le corresponde este valor θ1 que es pi sobre 3. Entonces integraría desde pi sobre 3 hasta este punto P2 que le corresponde el valor de llamarle θ2, que sería la primera vez de usar el ángulo 2pi sobre 3. ¿Para quién? Y la curva es la misma. Es ρ, que al cuadrado va a ser A cuadrado por θ cuadrado y por diferencial θ, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿sí? Si a todo esto le llamo, por ejemplo, a segunda, ¿sí? El área A que me interesa va a ser A segunda menos A', ¿sí? Que no sería otra cosa que la diferencia entre estas dos integrales. Entonces va a ser medio integral de ¿quién? Pi sobre 3 más 2pi sale 7pi sobre 3. Y 2pi sobre 3 más 2pi sale 8pi sobre 3. Y sería para A cuadrado, θ cuadrado diferencial θ, menos la integral correspondiente a A', que va a ser menos medio de pi sobre 3 a 2pi sobre 3 para también A cuadrado, θ cuadrado por diferencial θ. Entonces, básicamente, ¿cómo hallo esta parte en verde? Hallo el gran pedazo de pizza limitado por estas dos semirectas que para P3 y P4 corresponde a este ángulo θ3 y θ4 respectivamente, con la curva en cuestión. Y lo que hago es básicamente hacerle una mordida a ese pedazo de pizza según este más chico, que corresponde a la curva desde P1 hasta P2, según este ángulo pi sobre 3 hasta 2 pi sobre 3, para la misma curva, ¿sí? Entonces acá esto ya va a salir porque estas son integrales inmediatas. A cuadrado es una constante e integrar θ al cuadrado ya es una función potencial, que ya es un formato inmediato. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro cómo hallé solamente esa zona en verde de la espiral?
¿Sí? Profe, Sí, te escucho. Decime. ¿Hola? ¿Qué pasó? Murió la conexión de la compañera. Bueno, todos ustedes me escuchan y me ven, ¿verdad? O sea, yo estoy bien con mi conexión. A mí sí, ya. Bueno, entonces la compañera ahí habrá perdido conexión. ¿Está bien? Entonces, bueno, si para ustedes no hay consulta de este ejercicio, ¿sí? Recuerden más siempre, ojo, tengan muy en cuenta cómo funciona, ¿sí? El área en coordenadas polares a través de esta integral. Siempre es entre las semirrectas θ1 y θ2 para estos dos puntos de la curva, ¿sí? Entonces, entre dos semirrectas, ¿y cómo se encierra eso? Con la curva en cuestión, siempre se hallan pedazos de pizza. Lo que hay que hacer es, por equivalencia de áreas, sacarles otro pedazo de pizza o agregarle otro pedazo de pizza. ¿Está bien? Pero siempre se calculan pedazos de pizza. ¿Está bien? Bueno. A ver, di tiempo para que por ahí la compañera se una otra vez, pero no, creo que... profe, Ahí está, volvió. ¿Sí? se desconectó mi wifi, perdón. Bajo, no, se entiende. Sí, decime nomás. Profe, la pregunta era de dónde se saca ese pi sobre 3 y 2 tercios pi. O es algo que me va a dar nomás luego. O yo Sí, tengo que saber. sí. ¿Ves que decía calcular el área sombreada para la función en el gráfico? ¿Sí? O sea, en el gráfico Ah, te decía que esta semirrecta era para pi sobre 3 y esta otra era ya para 2 pi sobre 3. ¿Sí? O sea, te daba el ángulo de estas dos semirrectas. Vos después lo que hacías era hacerle corresponder a los puntos que están entre esa área, si le corresponde o ese ángulo o sumado una vuelta y demás. ¿Está bien? Pero el ejercicio daba estos dos ángulos como límite para la zona pedida. ¿Está bien? sí, gracias, profe. Dale, genial. Bueno, entonces, si no hay más consultas, vamos ya a longitudes de curva. ¿Sí? Yo tengo más ejercicios resueltos sobre áreas polares y demás, ¿verdad? Los básicos, por cosa de tiempo, les estoy dando ahora. ¿Sí? Los más complejos voy a enviar ahí en el grupo. Ya están todos resueltos. Así que termino la clase y envío todo esto. ¿Sí? Y digo los básicos en el sentido de didácticos para mostrar ahora en el poco tiempo que tenemos. ¿Sí? Bueno, siguiente ejercicio. Y ahora sí corresponde a un TAA que se preguntó en el foro. ¿Sí? Que pide básicamente determinar la longitud total de la curva y la ecuación es 8y cuadrado igual a x cuadrado por 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Es un lindo ejercicio para hallar entonces longitud de curva. Bueno, si se fijan, es longitud de una curva y da la ecuación en coordenadas cartesianas. Entre x e y nomás es la cosa. ¿Sí? Bueno, entonces para eso vamos a hacer rápidamente un gráfico esquemático de la situación. Bueno, en realidad, en la primera parte ya trabajamos con una ecuación muy similar a esta, ¿sí? De acá, para esta curva, yo lo que voy a hacer es corta a eje x en, como siempre, y igual a 0, ¿sí? Si la y es 0, ¿qué va a quedar? Va a quedar x cuadrado por 1 menos x cuadrado igual a 0. O sea, va a quedar que x cuadrado es 0 y va a quedar que 1 menos x cuadrado es igual también a 0 como opción. ¿Sí?
Entonces de acá sale un primer valor de x1 que va a ser 0. Y de acá salen dos valores. De acá sale que un valor x2 va a ser 1 y otro valor x3 va a ser menos 1. ¿Sí? Entonces ya graficamos puntos de la curva. Un punto va a ser 0 para x, 0 para y, que no es otra cosa que el origen. ¿Sí? Otro punto va a ser 1 en x, 0 en y. Entonces acá, 1, 0, este es un punto. Otro va a ser menos 1, 0. Entonces acá el menos 1, 0. Ya tenemos 3 puntos de la curva. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a decir ahora? Vamos a ver que corta a eje Y según x igual a 0. Y si la x es 0, queda 0 por lo que sea 0, la y entonces va a quedar directamente igual a 0. Entonces se repite el punto 0, 0 que es el origen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comporta la función? Fíjense que de acá, de la ecuación, podemos decir lo siguiente. Para verle cómo función, porque esto no es una función realmente, para verle cómo función extraemos raíces cuadradas. Pero antes, ¿cómo va a quedar? Va a ser y cuadrado igual a x cuadrado por 1 menos x cuadrado, todo esto dividido 8. Al extraer raíz cuadrada de ambos miembros, va a quedar la y igual a más menos. ¿Sí? Más menos ¿cuánto? Más menos x por raíz de 1 menos x cuadrado, todo esto dividido, y raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, porque la y es un más menos, todo lo que pase con las x, con el más, es hacia arriba del eje x. Con el menos va a ser un simétrico hacia abajo. ¿Sí? Entonces, porque de la curva sale que la y es más menos algo con x, ya existe una simetría con el eje x. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Yo lo que puedo hacer es primeramente tomar la función con el signo positivo de la raíz. ¿Sí? Y si ustedes grafican, fíjense que para este primer punto, si le tomo como primer punto, ¿sí? x0, la y se hace 0. Esta raíz va a ser distinta a 0, ¿sí? Porque va a ser 1. Ahora, si la x va aumentando, ¿sí? Esto aumenta, esto disminuye, porque cuando lleguemos a 1, esto va a ser 1, pero esto va a ser 0. Entonces, uno aumenta, el otro disminuye, ¿sí? Para ir desde con x0 y 0 hasta x1, la y 0 otra vez. Entonces, aumenta y disminuye hasta ir de esta manera. ¿Sí? Si grafican, les va a quedar así el gráfico de esta curva. ¿Sí? Tiene que ir aumentando en parte, pero luego va disminuyendo porque cuando la x es 1, la y vuelve a ser 0. ¿Sí? Lo mismo, si toman x que van desde 0 hasta menos 1, va a haber acá una simetría respecto al eje y. Y como hay también simetría respecto al eje x, todo lo que grafican de un lado van a graficar también del otro. ¿Sí? Entonces, repito, yo hago rápido el gráfico porque es cosa de que ustedes den valores a la función y obtengan la curva en cuestión, punto de la curva. ¿Sí? Les doy una idea vaga de cómo graficar. Entonces, como pide longitud total de la curva, se ve que hay una simetría respecto al eje Y, respecto al eje X, entonces podemos tomar solamente una pequeña porción de esa curva. ¿Sí? Puedo tomar esta parte de la curva y luego, cuando calcule esta longitud L, multiplicar por 4 para hallar la longitud de toda la curva. Ahora, ¿cómo se hallan longitudes de curva? Y una longitud L cualquiera, en coordenadas cartesianas, ¿a qué es igual? Es igual a la integral de una cierta x a otra, dependiendo de cómo sea la curva, ¿de quién? Raíz cuadrada de 1 más y prima al cuadrado, y todo esto por diferencial x, ¿sí? Donde y prima se entiende que es la derivada de y respecto a x, ¿está bien? Entonces, si tomamos esta raíz cuadrada positiva, ¿sí? ¿Cómo va a quedar después lo que sería la y prima? 1 sobre 2 raíz de 2 no afecta, no altera nada, ¿sí? Es más, si racionalizamos este número, esto va a quedar ¿cuánto? Va a quedar raíz de 2 sobre 4, ¿sí? La parte del coeficiente. Y cuando tengamos que derivar este producto, ¿cómo va a quedar? Derivada de un producto de funciones va a ser derivada del primero, que es x es 1, por el segundo, sin derivar,
¿sí? Más x por derivada de la raíz, que va a ser 1 sobre 2 raíz de 1 menos x cuadrado, rápidamente. Luego la derivada interna va a ser derivada de 1 menos x cuadrado, que va a ser menos 2x, ¿sí? Entonces así va a quedar y', que vamos a reducir a cuánto. Y' va a ser entonces raíz de 2 sobre 4 por, al hacer el mínimo, acá este 2 se simplifica con este otro 2, ¿sí? Cuando hagamos el mínimo en los denominadores, va a quedar acá raíz de 1 menos x cuadrado. Y arriba, ¿cuánto va a quedar? La raíz por sí misma se elimina y va a quedar 1 menos x cuadrado. Y acá va a quedar menos x por x menos x cuadrado otra vez. Entonces va a quedar que la y' es igual a ¿cuánto? Raíz de 2 sobre 4 por, arriba va a quedar 1 menos 2x cuadrado dividido raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa es la expresión para y'. Quiere decir que esta longitud L en particular, ¿de qué x a qué x va a ir? Y como corresponde a este primer punto es para x igual a 0. Y el último punto es para la x igual a 1. Entonces, esto va a ser para integrar desde 0 hasta 1. 0 a 1 de quién? Raíz cuadrada de 1 más, y sería y', que es todo esto al cuadrado. Esto va a quedar 2 sobre 4 cuadrado es 16. Por cuanto 1 menos 2x cuadrado al cuadrado dividido, como una raíz se le va al cuadrado, queda por 1 menos x cuadrado, ¿sí? Entonces habría que integrar todo esto por diferencial x, ¿sí? Les pregunto, ¿hasta acá van siguiendo? ¿Estamos de acuerdo con esto hasta acá? ¿Se entendió lo de los límites de integración? ¿Sí? Tomo esta parte de curva y como voy a integrar respecto a x, me voy de una x menor a una x mayor, es decir, me voy desde 0 hasta 1 para tomar esta parte de la curva, hallar esa longitud L y lo voy a hacer por 4 nada más. ¿Está bien? Y ojo, como justamente uso la parte de arriba de la curva, por eso uso la raíz positiva, ¿sí? Uso la y del signo más. ¿Está bien? Corresponde a la parte de arriba, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esta integral? ¿Sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a borrar ya esta parte para lo que correspondió a un pequeño análisis del gráfico, ¿sí? Y vamos a ver rápidamente qué es lo que va a quedar acá. De hecho, que acá yo puedo simplificar la cosa, este 2 se va y acá queda un 8. Entonces la integral L va a quedar igual a integral del 0 a 1 de quién. Rápidamente va a quedar raíz cuadrada de acá, como es sobre 1, va a ser todo esto por 1. Entonces va a ser 8 menos 8x cuadrado. ¿Sí? Esta distribución pasa acá, más ¿cuánto? Más, y acá va a ser 1 menos 2x cuadrado al cuadrado. Entonces voy a desarrollar ya eso. Como es el cuadrado de un binomio, esto va a quedar 1 menos 4x cuadrado más 4x cuarto. ¿Sí? Y todo esto dividido ¿cuánto? Dividido 8 por 1 menos x cuadrado. Todo por diferencial x. Entonces, igual a ¿cuánto va a quedar? Lo de arriba va a quedar raíz de 4x cuarta. Acá va a ser menos 8 menos 4 es menos 12. X al cuadrado. Y va a quedar 8 más 1 más 9. Todo esto dividido. Raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2 ahí abajo. Y por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Por diferencial x. ¿Sí? Entonces, este 1 sobre 2 raíz de 2 va a salir. ¿Sí? Entonces va a quedar, después de racionalizar, va a quedar raíz de 2 sobre 4 integral de 0 a 1. Y les pregunto a ustedes,
¿Qué van a hacer con la integral? ¿Cómo integran esta raíz que queda acá? Es raíz de un polinomio de cuarto grado sobre raíz de 1 de segundo. ¿Sí? ¿Alguien me da una idea de qué se puede hacer en el numerador para esta raíz? Bueno, por si no ven, hay que tratar de factorizar en lo posible, ¿sí? Y ver qué pasa, ¿sí? Ahora, tenemos esto de cuarto grado, segundo grado, este independiente. La raíz cuadrada de esta expresión es 2x cuadrado. La raíz cuadrada de 9 es 3, ¿sí? Y en el medio, ¿quién está? En el medio está 2x cuadrado por 3, 6x cuadrado. Por 2, menos 12, ¿sí? Por menos 2. Entonces, acá se encuentra el doble producto de estas dos raíces. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué corresponde a ser quién? Corresponde a ser 2x cuadrado menos 3 y todo eso al cuadrado dividido raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado por diferencial x. Entonces, esta expresión va a quedar como raíz de 2 sobre 4 integral de 0 a 1 para arriba. 2x cuadrado menos 3 dividido raíz de 1 menos x cuadrado, todo esto por diferencial x. ¿Sí? El cuadrado se va con la raíz y queda solamente esta expresión para integrar. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Puedo ya borrar esta parte? ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, borro ya esta parte. ¿Y cómo sigue la cosa? ¿Cómo integrarían esta expresión? 2x cuadrado menos 3 dividido la raíz. Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos agarrar y tomar este como un término y acá este como otro término. ¿Sí? Entonces, si el denominador distribuimos con cada uno de ellos, ¿cómo va a quedar la expresión? Va a quedar igual a raíz de 2 sobre 4. Y como va a quedar esto menos esto otro, voy a separar las integrales. Va a quedar integral de 0 a 1 de 2x cuadrado dividido la raíz cuadrada. Todo esto por diferencial x. Después va a quedar más raíz de 2 sobre 4 integral de 0 a 1. ¿Para quién? El menos 3 sobre la raíz. Y todo esto por diferencial x. Entonces, esto ya es una integral inmediata. ¿Sí? De acá el 2 con el 4 se simplifican. Va a quedar raíz de 2 sobre 2 integral de 0 a 1 de quién? X cuadrado por raíz de 1 menos x cuadrado, todo esto por diferencial x, y acá va a quedar menos 3 cuartos de raíz de 2 integral de 0 a 1 de diferencial x sobre raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Esto ya es una integral inmediata. Diferencial x sobre raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Está bien? Su primitiva es un logaritmo. ¿Está bien? Entonces, esto ya es inmediato. ¿Sí? Ahora, para esta integral, ¿cómo podemos resolver esta integral? Como es raíz cuadrada de una diferencia de cuadrados, o también, si fuese el caso, una suma de cuadrados, se puede probar por sustitución trigonométrica, que les dije era una de las primeras, ¿sí?, que debe estar en su lista para integrar este tipo de raíces. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cómo sería eso? Sería entonces acá, en un cálculo auxiliar, como es raíz de 1 menos x cuadrado, significa que 1 es la hipotenusa, algún cateto es x, entonces el otro es raíz de 1 menos x cuadrado. Tenemos acá el ángulo alfa, ¿sí?
¿Y cómo va a quedar eso? Va a quedar que seno de alfa es igual a x sobre 1, es decir, es x nada más. Y el coseno de alfa va a quedar como la raíz de 1 menos x cuadrado dividido 1. Entonces acá, diferencial x va a ser derivada de seno, coseno de alfa por diferencial alfa. ¿Sí? Entonces, lo que es integral de x cuadrado sobre raíz de 1 menos x cuadrado por diferencial x va a quedar en integrar. ¿Quién es x cuadrado? Seno cuadrado de alfa. La raíz es coseno. Y el diferencial x va a ser coseno de alfa por diferencial alfa. Ahí. Y por supuesto que los cosenos se simplifican y queda integrar solamente una función seno cuadrado que ya de sobra saben cómo hacerlo. ¿Está bien? Lo que quedaría nada más es cambiar los límites de integración de x a alfa. ¿Sí? Y con eso ya termina la integral. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta? ¿Todo bien? Bueno, esto es inmediato. Esto con la sustitución trigonométrica ya se vuelve algo también directo para integrar, un caso que ya conoció con ustedes, entonces esto ya sale. ¿Está bien? Perfecto, entonces, era la cuestión del ejercicio. Básicamente saber cómo se comporta esta curva. ¿Sí? Y siempre consejo, ¿sí? Para poder graficar mejor, grafiquen dónde corta los ejes la curva. Tienen una idea de si puede quizá o no haber una simetría. ¿Sí? Eso les ayuda más a encaminar el gráfico de la función. ¿Sí? Y como siempre, identificar simetrías, calcular una sola cosa, ¿verdad? Para que al final de todo, la longitud total que les pida a ustedes sea entonces 4 veces la L que calculan acá. ¿Está bien? Entonces, por simetría, calculan una pequeña parte, ¿sí? Y luego ya multiplican por las cantidades que sean necesarias, ¿sí? Siempre identifiquen simetrías para no complicarse con los límites de integración. Ir entre puntos más cercanos posible, ¿sí? Bueno, entonces, si quedó claro todo esto, vamos ya a un siguiente ejercicio, ¿sí? Sí, por 4 me acoto. Mira, acá puse. ¿Sí? Lo que nos pide, ¿verdad? Va a ser igual a 4 veces L. ¿Está bien? O sea, realmente acá terminaría el ejercicio. ¿Sí? Cuando hallamos esa L, integramos todo esto por 4. ¿Sí? Dejo acá constancia de eso. Ah, ves todo borroso. Y bueno, y abrimos tu ojo, Makoto. Ese es el problema. Relativa. ¿Está bien? Bueno. Eh, ya que no hay consultas, más consultas. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. No puede porque es chino, no. ¿Por qué lo decimos Makoto? Bueno. Entonces ya volvemos a hacer el ejercicio. Esto es lo bajón de las clases virtuales, que hay que hacer todo rápido. Yo quiero, como siempre, hablar con ustedes, compartir cosas, tratar de por ahí animarles, ¿verdad? Con mis chistes malos, ¿verdad? Algo, pero se complica, no hay mucho tiempo para hablar porque tenemos poco tiempo, ¿sí? Bueno, yo me adelanté lo por eso y tengo elecciones, resulta que les voy a pasar después. Siguiente ejercicio. Bueno, a ver.
Bueno, uno que me preguntaron también, o sea que, perdón, en el foro, sí, porque todo es por el foro ahora, ¿verdad? Dice, en coordenadas polares, determinar la longitud de ρ por tita igual a 1 desde el punto M1, que es igual, y da las coordenadas pi sobre 2, 2 sobre pi, hasta el punto M2 de coordenadas pi, 1 sobre pi. Y pide graficar en dicho intervalo. Bueno, está lo medio de más, porque siempre se estudia mejor un ejercicio de este tipo geométrico con un gráfico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trazo acá el eje polar y trazo la perpendicular por el polo. Bueno, ¿cómo es el tema? Ahora la curva, para ver mejor cómo se comporta ρ según tita, ahora ρ es igual a 1 sobre tita. ¿Sí? Antes ρ, en un ejercicio anterior que vimos de polares, ρ era igual a una constante por tita. Aumentaba tita, aumentaba ρ. Ahora, básicamente, a medida que tita aumente, ρ va a disminuir porque son inversamente proporcionales. Y es más, si usamos tita igual a 0, no existe punto para la curva, porque 1 sobre 0 está indefinido. ¿Sí? Entonces, desde el polo hacia la derecha, para tita 0 no hay punto de la curva. ¿Desde dónde va a haber punto de la curva? Desde que la tita empiece a ser mayor que 0. 1 sobre muy pequeño va a ser muy grande, pero como les dije, a medida que tita aumente, a medida que el ángulo acá vaya aumentando, el radio vector va a ir disminuyendo. Entonces, un primer punto para tita 0,0001 va a estar muy a la derecha. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Va a ser un gráfico que a medida que aumente tita, el radio vector se va disminuyendo, se va acercando al polo, ¿sí? Tal que después, cuando ya tita tome valores ya considerables, ρ va a salir ya quizá muy pequeño, pero entonces, a medida que el ángulo aumenta, el punto se acerca más al polo, porque el radio vector va disminuyendo. Entonces, ahora es como una espiral, pero va a ser una espiral de forma inversa a la anterior. ¿Sí? Antes de tita 0, aumentaba tita, la espiral se extendía, se agrandaba. Ahora la espiral comienza en un punto muy lejano y se va acercando al polo. ¿Está bien? Pero bueno, realmente lo que nos interesa es el gráfico entre estos dos puntos M1 y M2. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cuál fue el secreto básicamente de este ejercicio? ¿Sí? Se sabe que en polares un punto P es dado según, por convenciones esto, según ρ y tita. ¿Sí? Así se dan las coordenadas de un punto. Primero se escribe el radio vector y luego se escribe el ángulo polar. ¿Sí? Entonces, para M1, que es igual a pi sobre 2 y 2 sobre pi, ojo, mucho cuidado acá. ¿Sí? Para este caso, pi sobre 2 es el radio vector 1 de ese punto y 2 sobre pi es el tita 1 de ese punto. ¿Sí? Muchos que hicieron en este tema, pi sobre 2, eso sí es, sí o sí es un ángulo, ¿sí? Eso es un ángulo, y esto es radio vector, ¿sí? Entonces, malinterpretaron la convención de coordenadas en polares. Primero se escribe el radio vector, luego el ángulo polar, ¿sí? Entonces, la tita que vamos a utilizar para M1 es 2 sobre pi, ¿sí? Entonces, tita 1 va a ser 2 sobre pi,
que es básicamente, a ver, decimales, sale 0,637 prácticamente, ¿sí? Ese es el θ para el ángulo, para el punto M1, ¿sí? Y para el punto M2, que es pi, 1 sobre pi, lo mismo, ¿sí? Ah, no, acá pi es el ángulo sí o sí, y no, mentira. Pi es el radio vector del punto 2 y 1 sobre pi lo que es el ángulo, ¿sí?, polar del punto M2. Entonces, este valor es θ2 que nos interesa para ese punto. Pero ahí, θ2 corresponde a 1 sobre pi, que es ¿cuánto? 1 sobre pi en decimales es 0,318 prácticamente, ¿sí? Entonces acá se ve que el ángulo θ2 es menor que θ1, ¿sí? Es decir, primero, 0 no pasa nada, ¿sí? Pero si voy aumentando el ángulo hasta un valor que sea θ2, ¿sí?, porque esto es menor que θ1, ahí se define entonces este radio vector 1 y acá está, perdón, 2, radio vector 2, y acá está primero que nada el punto M2. Luego sigo aumentando el ángulo, ¿sí?, hasta un valor, acá, θ1 mayor a θ2, se define este radio vector 1 y acá está el punto P1, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la fórmula de longitud de curva? Me está pidiendo esta longitud de curva, desde M2 hasta, en realidad es M1, por el ejercicio, ¿verdad? No sé por qué punto M, ¿verdad? Punto P, clásico. Bueno, en fin, ¿verdad? Esta es la longitud de curva que me interesa para esta espiral, ¿sí? Ahora, ¿cómo es la longitud? Bien, entonces L a esta longitud, y en coordenadas polares corresponde a la integral de un cierto valor de θ a otro. ¿De quién? Raíz cuadrada de ρ más ρ' al cuadrado por diferencial θ. Y se entiende que ρ' es la derivada de ρ respecto a θ. ¿Está bien? Pero esta integral, ¿de qué depende que salga positiva? Depende del diferencial θ, porque esta es una raíz cuadrada positiva. Si esto es positivo, sale L positivo, que implicaría que vaya de un valor θ1 a un θ2 mayor, ¿sí? Entonces, en realidad, para nuestro caso, tenemos que ir de esta θ2 menor a la θ1 que es mayor, para que el diferencial θ sea positivo y salga una longitud positiva ya directamente, ¿sí? Entonces acá, esto va a ser realmente desde el valor 1 sobre pi, que es el θ2 más chico, hasta el valor 2 sobre pi, el θ mayor, ¿sí? ¿De quién? Y bueno, de acá, ¿sí? Siendo ρ igual a 1 sobre θ, ρ' va a ser menos 1 sobre θ cuadrado, ¿sí? Entonces, esto va a quedar como raíz cuadrada de quién. Acá tiene que ser ρ al cuadrado, ¿sí? Entonces, ρ al cuadrado va a ser 1 sobre θ cuadrado más ρ' al cuadrado. Pongo más porque al cuadrado sí se va a quedar positivo. Y va a ser esto al cuadrado, 1 sobre θ a la cuarta, y todo esto por diferencial θ. Entonces, esta es la integral que tenemos que resolver entre estos límites de integración, que son estos ángulos más feos, del menor al mayor, para que salga una integral positiva, ¿sí? No pasa nada tampoco realmente, ¿sí?, si ponemos de esta θ a esta otra θ. Esto va a salir negativo, ¿sí? Entonces, para que salga directamente positivo, vemos ya de un θ menor a uno sí o sí mayor. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Estamos de acuerdo hasta acá para la integral? ¿Cómo la formé? ¿Quedó claro el tema de las coordenadas? Ah, sí, sí, vos lo, Hugo, en el foro ya está escribiendo, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo va a quedar después la integral? Va a quedar esto como integral de 1 sobre pi hasta 2 sobre pi. ¿De quién? Acá, operando rápidamente, va a quedar arriba raíz cuadrada de θ cuadrado más 1. Y abajo va a quedar raíz cuadrada de θ cuarta, va a quedar
tita cuadrado. Y todo esto por diferencial tita. Entonces va a ser integrar esta expresión. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos integrar esto? Y un clásico, ¿sí? Cuando hay raíz cuadrada de una suma de cuadrados, es aplicar una sustitución trigonométrica. ¿Sí? Que ya saben cómo quedaría, ¿verdad? Voy a hacer rápidamente para este caso, por si acaso. Entonces, hago el triangulito y va a ser como una suma de cuadrados, corresponde a que un cateto sea tita, otro sea 1 y la hipotenusa sea la raíz cuadrada entonces, ¿sí? Y este es el ángulo alfa. Ahora, ¿qué voy a decir acá? De acá me conviene decir que tangente de alfa sea igual a tita sobre 1, es decir, tita nada más, ¿sí? Y usar la función coseno de alfa para decir que esto sea 1 sobre la raíz. Ahí. Entonces acá va a quedar que diferencial tita va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de tangente es 1 sobre coseno cuadrado, ¿sí? Que es 1 más tangente cuadrado, también su equivalente. Y todo esto por diferencial alfa, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo va a quedar acá la integral? A ver, ¿dónde hay espacio? Acá puedo hacer de los límites de integración, según tita, ustedes van a ir a según alfa. Eso ya es cosa de ustedes para hacer el cambio de límite, ¿sí? Va a quedar integrar de un alfa 1 a un alfa 2, ¿qué cosa? La raíz equivale a, esto viene arriba, esto viene abajo, la raíz equivale a 1 sobre coseno de alfa, ¿sí? Tita cuadrado abajo, ¿sí? Es elevar esto al cuadrado e invertir, y va a quedar 1 sobre tangente cuadrado de alfa. Y el diferencial tita es ¿quién? 1 sobre coseno cuadrado de alfa por diferencial alfa, ¿sí? Y va a quedar toda esta expresión que, si simplificamos, tangente cuadrado es seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Entonces el coseno cuadrado viene acá arriba, se va con este y básicamente va a quedar 1 sobre coseno de alfa por seno cuadrado de alfa por diferencial alfa, ¿sí? ¿Y cómo se integra esto? Tenemos seno cuadrado, es muy conveniente, ¿sí? Tenemos coseno con potencia 1 y va a pegar que tenga potencia par también. ¿Cómo podemos hacer eso? No hay problema. Esta expresión multiplicamos por coseno de alfa arriba y abajo. Y queda acá por diferencial alfa. Entonces, coseno de alfa por diferencial alfa, este ya es un clásico, es el diferencial del seno. Entonces, va a ser el cambio que seno de alfa sea t, para que acá quede diferencial t. Acá va a quedar t cuadrado y coseno cuadrado es 1 menos t cuadrado. Y ya va a quedar una función racional para integrar entre. ¿Está bien? Entonces, recomendación después es hacer con que u, si quieren, sea igual a seno de t. Entonces, el cambio de variable, ¿sí? Perdón, seno de alfa. Que u sea seno de alfa, ¿sí? Entonces, con el cambio de variable ya va a quedar una función racional para integrar con u. ¿Está bien? Esto ya es cosa que va a salir. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Le hago el spoiler de que después, para integrar esa función racional, va a ser por partes. Ese es el spoiler, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Les quiero mostrar otra forma de integrar esto. Esto es lo mecánico, lo que se le dice a ustedes. Pues en este formato, triangulito, sale algo, se integra. ¿Se integra? Sí o sí. Puede que sea tedioso, pero se integra. Quiero mostrarles otra forma de resolver esta integral, ¿sí? Una muy conveniente que vi. Entonces, hasta acá, si no hay consultas, voy a borrar ya esto y les voy a explicar esa otra manera. Pero que tengan un método alternativo, ¿sí? De resolver esta integral asterisco. Entonces, para asterisco, que es integral de raíz cuadrada de tita cuadrado más 1 sobre tita cuadrado por diferencial tita, acá se puede usar también como opción hacer una integración por partes.
Y les voy a explicar cómo van a tomar y por qué es conveniente. ¿Sí? Ustedes saben integrar muchas cosas, ¿sí? Para raíces de polinomios de segundo grado, pero si están abajo como denominador, eso hay varios casos para integrar, pero acá está arriba. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? En la integración por partes, para que esta raíz baje, se puede hacer que u sea igual a la raíz. ¿Por qué? Porque va a quedar después que diferencial u va a ser igual a ¿cuánto? La raíz baja, va a quedar 2 raíz de tita cuadrado más 1, por arriba derivada interna va a ser 2 tita. Se simplifica el 2 y queda tan solo esta expresión con arriba polinomio de primer grado y abajo este gran personaje. ¿Y qué va a quedar además? Queda que diferencial b va a ser entonces 1 sobre tita cuadrado por diferencial tita. Y esto es fácil de integrar. De acá la b va a quedar como menos 1 sobre tita. Integral de la función potencial. ¿Sí? Entonces, con este cambio, ¿cómo va a quedar esta expresión? Esto va a quedar igual a u por b, que va a ser u por b menos 1 sobre tita por la raíz cuadrada. Tita cuadrado más 1. Y va a ser menos integral de b diferencial u. Pero si b es negativo, diferencial u es positivo, se vuelve positivo esto. Y va a quedar 1 sobre tita por tita, se elimina la tita y va a quedar tan solo, acá faltó diferencial tita, ¿verdad? Va a quedar tan solo diferencial tita sobre raíz de tita cuadrado más 1. ¿Sí? Esto ya es primitivo y esto corresponde ya a ser una integral inmediata. ¿Sí? Eso ya se puede integrar directamente según una primitiva como logaritmo. ¿Sí? ¿Se entendió este cambio? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Les voy a repetir. Les voy a repetir. ¿Está bien? Está la raíz arriba, abajo, la variable al cuadrado. Una cierta potencia, no importa cuál, ¿verdad? Entonces, yo hice una integración por partes para que esta raíz sea la u, porque al derivar, baja sí o sí la raíz. ¿Pero de quién? Un polinomio del segundo grado. ¿Sí? Acá, en este caso, lo que es conveniente. Y encima de todo, tomándole al resto como diferencial b, me sale después que en la integral que sobra, ¿sí? Queda una inmediata. ¿Sí? Entonces, es un cambio de variable que suele ser útil, ¿sí? A la raíz de un polinomio de segundo grado, llamarle como u y luego derivar y que pase abajo. ¿Sí? Y ahí ver qué queda, si queda o no algo conveniente. ¿Se entendió esto? ¿Siguieron este método alternativo? Y les expliqué por qué. La raíz arriba, al derivar, pasa abajo. Y ahí hay muchas cosas que pueden hacer con una raíz de un polinomio de segundo grado abajo. ¿Está bien? Repito, método alternativo, este es el mecánico acá, sale sí o sí, pero no está mal quizá tener otras formas de resolver. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo? ¿No hay consultas? ¿No? Bueno, entonces, si no hay ninguna consulta, ¿verdad? Ya vimos varios casos, respondí todo lo que está en el foro. Así que si por ahí ustedes tienen ejercicios que les parece interesante, escriban en el foro. ¿Sí? Un compañero escribió en el foro, yo ahí miré los ejercicios, transcribí acá para hacer en clase. ¿Sí? De hecho que si me parece interesante voy a transcribir, voy a mostrarles para ver qué se puede hacer. ¿Sí? Y si no, se va a responder en el foro directo si no es tan compleja la cosa, ¿está bien? Pero me gustó lo que se plantearon ahí en el foro, ¿está bien? Así que les animo a hacer eso, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna otra consulta, dejamos ya hasta la clase y subo los videos con los ejercicios resueltos que les prometí, ¿está bien? Y ya descansen, sean felices, ¿verdad? ¿A qué? Eso es cosa de